No es un Teams, es un link. Presidente, buenos días. Congresista Magali Ruiz. Considere mi asistencia. Muchas gracias. ¿Cómo? Señor secretario técnico, por favor, consigne. Consignada la asistencia de la congresista Ruiz Rodríguez. Con ella, señor presidente, hay el quórum respectivo para la presente sesión. Muchas gracias. Congresista Auristela, ya está en plataforma. Tiene el uso de la palabra para sustentar su proyecto de ley 2319-2021-CR. Active su micrófono, congresista Auristela. Tiene que prender esta mano. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los colegas congresistas, miembros de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y agradezco la oportunidad de permitirme sustentar esta importante iniciativa legislativa, en mérito al rico legado histórico, monumental, de infraestructura portuaria e industrial de la región Callao, que precisamente este 20 de agosto está conmemorando sus 186 aniversario como única provincia constitucional del Perú. El objetivo de la ley. Este proyecto tiene como objetivo fundamental promover, fomentar y fortalecer su desarrollo turístico, mejorar su infraestructura pública y a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda y Construcción, el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Provincial del Callao, se coordine la elaboración de un plan estratégico para ejecutar de forma inmediata acciones pertinentes para su desarrollo turístico y la puesta en valor de su zona monumental. La presente iniciativa legislativa no irrogará gasto al erario nacional. Por el contrario, se espera que su declaratoria de interés fomente la inversión turística y, por ende, permita ingresos directos en beneficio de la provincia constitucional del Callao. El turismo genera integración, impulsa la creación de nuevos negocios, fomenta la mejora de infraestructura y promueve la restauración, conservación y uso responsable del entorno. La aprobación de la norma permitirá generar ingresos por pagos de servicios, alojamientos, paquetes turísticos, restaurantes, industrias culturales, espacios de recreación, comercios de artesanías, servicios personales, transportes, comunicaciones, fomentando de esta manera al desarrollo de la provincia constitucional del Callao y con ello también oportunidades laborales para la población. El presente proyecto de ley permitirá establecer políticas gubernamentales para impulsar y promover el desarrollo del sector turístico. Asimismo, desarrollará la incorporación económica, social, política y cultural del histórico y reconocido primer puerto del país. Señor presidente, colegas parlamentarios, la región Callao, por su importancia histórica, social, económica, es la única provincia fundada durante el Virreinato del Perú que congrega la infraestructura portuaria e industrial del país. La provincia constitucional del Callao posee rango de provincia, circunscripción y regional y cuenta con 7 distritos: Callao, Carmen de la Legua, Reynoso, La Punta, La Perla, Bellavista, Ventanilla y Mi Perú. Nuestro primer puerto y su centro histórico es considerado como Callao monumental de acuerdo a la resolución ministerial 185-2021 de vivienda. Define la tipología de bienes culturales inmuebles de la siguiente manera: patrimonio histórico inmueble. Es el conjunto de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación
debidamente declarados por el Ministerio de Cultura, sean de propiedad pública o privada, que pertenecen al periodo posterior al prehispánico, es decir, a las épocas coloniales, virreinales, republicanas y contemporáneas, así como aquellos comprendidos como los sitios históricos de batalla. El patrimonio histórico inmueble se encuentra mayoritariamente en el centro histórico de una ciudad, donde ésta se originó, pero esa condición o hecho no limita el reconocimiento de todo el patrimonio cultural del Callao. El patrimonio histórico inmueble puede ser intervenido y puesto en valor. La puesta en valor como objetivo, su conservación, protección, uso responsable y promoción, buscando una idónea relación con su entorno urbano y o natural, en salvaguarda de los valores culturales y la recuperación de su habitabilidad. Por otro lado, señor presidente, colegas, todos, la provincia constitucional del Callao cuenta con diversos accesos de ingreso, como el acceso aéreo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a que concentra la mayor parte de vuelos nacionales e internacionales, como principal terminal aéreo del Perú. Está diseñado para una demanda de 10 millones de pasajeros anuales. En la actualidad posee la categoría 4E, es decir, un aeropuerto capacitado para recibir aviones de gran fuselaje, un terminal y pista de aterrizaje que permitirá cubrir el tráfico de al menos 30 millones de pasajeros anuales para el año 2030. Acceso marítimo. Conformado por un gran terminal portuario que estratégicamente por su ubicación tiene acceso a rutas interoceánicas. Se le llama la puerta de ingreso al Callao. Acceso férreo. Cuenta con los servicios del ferrocarril del centro, principal medio de transporte de productos minerales transportados de Pasco, Junín y Lima. En relación a su aspecto económico, desde su fundación en el año 1537, el Callao se convirtió en el principal puerto por el comercio español, francés, italiano e inglés. Actualmente es considerado como un importante centro industrial del país. Cuenta con grandes instalaciones de plantas industriales, de las cuales más del 80% se encuentran en la zona industrial del Callao y el resto en el distrito Ventanilla, refinería La Pampilla. En su aspecto turístico, resaltan los atributos naturales, históricos, culturales y gastronómicos. De acuerdo al Inventario Nacional de Recursos Turísticos al 2021, la provincia constitucional del Callao cuenta con más de 30 recursos turísticos. El Callao está rodeado de la isla San Lorenzo, el Frontón, los Palominos, donde se observan diversas especies marinas como lobos y leones marinos, así como diversas aves marinas. Asimismo, cuenta con diversos lugares de interés turístico e histórico como el Museo del Ejército Real Felipe. Es sin duda el atractivo más importante del puerto del Callao. Construido en el siglo XVIII, el Real Felipe es una fortaleza que defendió la ciudad de Lima de los frecuentes ataques piratas. Sin embargo, sus fuertes murallas siguieron protegiendo Lima aún después de la independencia. Debo manifestar, señor presidente, señores congresistas, que un grupo de vecinos chalacos y la suscrita como representante de la región Callao estaba promoviendo nominar la Fortaleza Real Felipe como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. Aprovecho la oportunidad para exhortar a los señores congresistas de esta importante comisión los apoyen para hacer realidad este justo pedido de la población chalaca. Como he dicho, el Callao cuenta con infinidad de lugares turísticos, que nombraré entre otros el Museo del Sitio Naval Submarino Octao, Pasaje José Gálvez, Boulevard Naval Paseo, donde se visualizan los bustos de 3 personajes importantes relacionados a la Marina de Guerra del Perú. Plaza Miguel Grau, considerada la plaza de armas del Callao. En ella se realizan las principales ceremonias cívicas y religiosas del puerto.
Plaza Independencia, una de las plazas más bellas del Callao, con hermosas piletas ornamentales. Museo Naval del Perú, Julio Elías Murguía. Es el único museo que muestra objetos personales de Miguel Grau Seminario. El Muelle Dársena, Faro de Marina del Callao Monumental, del Muelle de Guerra y su faro. Fueron concebidos posteriores al diseño original del Muelle Dársena. La Casa Piallo del Callao, Patrimonio Cultural del Callao, que fue construida en 1907. La iglesia matriz del Callao, de estilo neoclásico, cuenta con una campana de bronce. Cañón del Pueblo, en el combate 2 de mayo, y un gran número de civiles logró montar el pesado cañón en su riel y lleva ese nombre, debido a esa unión patriótica. Sitios arqueológicos y entre otros lugares hermosos y turísticos que por el tiempo ya no puedo numerar. En los últimos años, los gobiernos centrales vienen impulsando el turismo y por esta razón es necesario que tanto el Ejecutivo, el Legislativo, las regiones, los gobiernos locales, con el concurso del sector público y la comunidad, se comprometan a trabajar conjuntamente y se haga realidad la reactivación económica y crecimiento de la industria del turismo del Callao. En tal virtud, señor presidente, a través de su presidencia, exhorto a los miembros de esta Comisión de Comercio Exterior y Turismo a hacer realidad el clamor de la población chalaca y de las autoridades de este histórico primer puerto y apoyen esta iniciativa en declarar de interés nacional y necesidad pública el desarrollo turístico de la provincia constitucional del Callao, con el objeto de promover y fomentar su desarrollo turístico, el mejoramiento de su infraestructura pública y la puesta en valor de su zona monumental. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores colegas. Gracias a usted, señora congresista Auristela Ana Obando Morgan, por darnos a conocer y sustentar su proyecto de ley 2319-2021. Muy bien, señores congresistas, señoras congresistas, la sesión, vamos a pasar ya a la sesión ordinaria, siendo las 8:36 de hoy, 6 de julio del 2022, se va a pasar lista. Señor secretario técnico, sírvase pasar lista. Se va a pasar lista, señores congresistas. Congresista Talcuri Valdivia. Presente. Congresista Martínez Talavera. Congresista Agüero Gutiérrez. Agüero Gutiérrez, presente. Martínez, presente. Congresista Martínez, presente. Congresista Agüero, presente. Congresista Aragón Carreño. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, presente. Congresista Bazán Calderón, presente. Congresista Bellido Ugarte. Bellido Ugarte de Cusco, presente.
Un reglamentario se da inicio a la 25ª sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. Pasamos a la sección de acta. Señores congresistas, se va a votar la aprobación del acta de la 24ª sesión ordinaria y la cuarta y quinta sesión descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Si no hay observaciones, al voto. Señor secretario técnico, proceda con la votación. Correcto, señor presidente. Congresista Tacuri Valdivia. A favor. Congresista Martínez Talavera. Por. Y cuarta y quinta sesión descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo por unanimidad. Pasamos a la sección despacho. Señores congresistas, se ha remitido a sus despachos la agenda, las actas y demás documentos para la presente sesión. Damos cuenta también del ingreso a la comisión de los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley 2319-2021, ley que declara de interés nacional y de necesidad pública el desarrollo turístico de la provincia constitucional del Callao. Proyecto de ley 2392-2021 CR, ley que declara de necesidad pública e interés nacional los ríos profundos de la ruta José María Arguedas, Puente Pachachac, Distrito de Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac. Pasamos ahora a la sección informes. Si algún congresista desea informar, puede hacer uso de la palabra. De igual manera, si algún congresista desea hacer algún pedido, puede hacer uso de la palabra. Bien, vamos a pasar a orden del día. Quiero darme un pequeño espacio con la venia de nuestro señor vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior, congresista Pedro Martínez, de la congresista María Güero, nuestra secretaria, y de todos los miembros, para saludar de una manera muy especial al magisterio peruano, a los maestros, a las maestras, que dan su juventud, su vida, su profesionalismo por las generaciones, por las diferentes generaciones. A ellos nuestra gratitud, nuestro respeto y nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la educación. Sé que esta noble labor de ser maestro, dejamos de atender a nuestros hijos por atender con mucho cariño, con mucho amor a los hijos de nuestros padres de familia, que son parte fundamental del quehacer educativo. Feliz día, maestro. Feliz día, maestra. Solo quiero adelantar que el señor presidente, como maestro también,
en horas de la tarde, ha de hacer algunos anuncios por el 6 de julio, Día del Maestro. Muchas gracias. Pasamos a orden del día. Señores congresistas, señoras congresistas, el primer punto del orden del día se encuentra de manera presencial el señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, acompañado de su equipo técnico para sustentar el proyecto de ley que el Ejecutivo ha podido enviar a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para que pueda hacerse el debate y el dictamen correspondiente. Del mismo modo, están acompañándolo el señor Eduardo Sevilla Echevarría, director general de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur. Del mismo modo, también ha de participar desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta convocatoria que se ha realizado a los representantes de ambos ministerios es haciendo caso a la solicitud de los señores congresistas, miembros de la comisión, para disipar algunas dudas que pudieran haber en torno a este proyecto. Señor ministro Roberto Sánchez Palomino, tenga usted buenos días y puede hacer la palabra absolviendo las consultas que se han podido batir en las sesiones anteriores. Muy buenos días, congresista Germán Tacuri, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Saludar a toda su mesa directiva, al congresista Edwin, al congresista Güero, a todas y todos los señores congresistas, miembros de esta digna comisión. Por su intermedio, señor presidente, voy a proceder a una breve inducción respecto a la ley en agenda, que es el proyecto de ley número 2070-2021, que aprobara el Ejecutivo y que procediera a remitir al Congreso de la República para su análisis, deliberación y dictamen en las comisiones competentes. No quisiera iniciar la presentación sin antes no dejar de reconocer lo importante en la labor del modelamiento de personas que hoy recae en este día tan hermoso, el Día del Maestro, Día del Profesor. Un saludo a todos los profesores a lo largo y ancho del país, en la costa, sierra y selva, que asumen esa responsabilidad tan afectiva, comprometida, en la modelación de personas, maestras y maestros. Es entonces que entro de lleno al proyecto de ley 2070, que constará de dos momentos. Quisiera yo brevemente sacar algunos elementos de fondo, para luego dejar el director general de Tragamonedas del Mincetur, Eduardo Sevilla, refiera sobre las preguntas actuales que se ha dejado en agenda. Ciertamente que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo retoma tema de fondo que tiene que ver con las competencias del Mincetur. Porque según la ley 7153, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es la autoridad competente respecto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas.
Quiere decir que la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas ya está regulada en esta ley. A través de la ley 9907 también se encuentra regulada la prevención y el tratamiento de la ludopatía en los juegos de azar. Porque de todas maneras esta actividad contiene un factor de riesgo y que se requiere también abordar bajo enfoque de un juego sano, responsable, regulado también de tal manera que permita atender y mitigar el tratamiento de las ludopatías. La semana pasada hemos tenido una reunión con el Instituto de Salud Mental y de Noguchi, el director general de Salud Mental del Ministerio de Salud, y hemos abordado cómo potenciar y mejorar de manera permanente el tratamiento de las ludopatías que contienen en la actividad del juego un factor de riesgo. Las salas de juegos presenciales, de las cuales regula ya actualmente el TUR, es importante referir que a través de la ley 7153 ya se identifica la necesidad de preservar, proteger a la ciudadanía de los posibles perjuicios o daños que afectan a la moral, la salud y la seguridad pública. Con la explotación no autorizada de casino, por ejemplo. En su artículo 9 expresamente prohíbe el ingreso a la explotación de juegos de casino y tragamonedas y participar en los juegos a las siguientes personas, por ejemplo, menores de edad, y a las personas que estén inscritos en el registro de personas prohibidas de acceder a establecimientos destinados a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas. El MINCETUR se encuentra a cargo del registro desde el año 2012 según la ley 29907. Este registro es gratuito. A la fecha se han inscrito 1.289 personas, 1.283 de ellas voluntariamente y 6 a solicitud de la familia. El MINCETUR supervisa que las empresas de casino y máquinas tragamonedas cumplan con que ninguna persona registrada ingrese a las salas de juegos de casino y máquinas tragamonedas. La distribución geográfica de esta actividad comercial, tiene que ver con el siguiente georreferencia. Existe en el Perú 15 salas de casino en Lima y 12 en provincia, 17 en total. Mesas de juego de casino en Lima 225, en provincia 20, 255 en total. Salas de tragamoneda en Lima 388 y en provincia 325, haciendo un total de 713 salas. Sumando las máquinas tragamonedas que existen en el país, debidamente registradas en un software, en una labor de fiscalización, control, que además es regulada en los términos de fiscalización de la actividad por el MINCETUR y en materia tributaria por el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos en el país 70.844 máquinas tragamonedas en la distribución que ustedes ven en el cuadro. El MINCETUR tiene la competencia a nivel nacional para autorizar, controlar, fiscalizar a las salas de juego de casino y máquinas tragamonedas. Respecto a los juegos y apuestas deportivas a distancia, la actividad que actualmente está sin regulación en el Perú. El proyecto de ley 2070-2021 ingresaba al Congreso de la República el jueves 19 de mayo. Quisiera referir en materia de esta ley que ya el decreto legislativo 1249 dispone que
están bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en materia de prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo, además de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, los juegos y apuestas deportivas a distancia, utilizando el Internet o cualquier medio de comunicación. Es decir, las competencias del MINCETUR en juegos y apuestas deportivas a distancia ya forman parte del bagaje normativo a través del Decreto Legislativo 1249. Además, en el marco de la Ley 27693, establece que son sujetos obligados a proporcionar información a las que se dedican a la explotación de juegos y apuestas deportivas a distancia. No solamente eso, sino que por el principio de especialidad regulado en el Decreto Supremo número 054/2018. De los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Es decir, ya en el marco normativo vigente, la especialidad, la capacidad instalada, viene siendo ya ejercida por el MINCETUR, como dice la ley y otros decretos legislativos. El proyecto de ley 2070-2021 propone regular la explotación de juegos y apuestas deportivas a distancia y establece lo siguiente: que el MINCETUR es la autoridad competente de acuerdo al principio de especialidad, que la protección a los menores de edad y personas excluidas por ludopatías de participar en los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia es también nuestra función. Controles de acceso a políticas de juego responsable, destinadas a prevenir el desarrollo de conductas adictivas. La creación de impuesto especial a los juegos y apuestas deportivas a distancia. La ley presentada evita que la actividad sea empleada para comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, comisión de fraudes, delitos informáticos y cualquier otro propósito ilícito, entre otros. La ley establece controles para evitar el lavado de activo. Recordamos que nos encontramos en interconexión en tiempo real por las plataformas informáticas de la SUNAT y el MINCETUR. La ley ya establece controles de seguridad para la transmisión de datos técnicos y económicos imprescindibles para la transparencia del juego y la fiscalización tributaria. Disponemos para ello de todos los software y hardware necesarios, con la seguridad informática al respecto. Alentamos las inversiones en el marco de políticas de juego responsable. Incorpora disposiciones legales, técnicas, económicas para la autorización, control y fiscalización de las plataformas tecnológicas de las apuestas deportivas a distancia, promoviendo su formalización. Incorpora disposiciones para persecución del juego ilegal. Establece controles de acceso y verificaciones de la identidad y edad del jugador. Establece la constitución de garantías a favor del Estado para cubrir el pago de multas y premios. Cada una de las máquinas señaladas contienen una garantía ya a favor del Estado que permite una fiscalización, un control y una sanción también de manera responsable, pensando siempre en el bien superior tributario y la contribución tributaria para los temas sociales. Nuestra ley
ya establece reglas sobre difusión de publicidad y patrocinio, que es muy importante en la actividad. Es importante mencionar, ya para ir concluyendo la primera parte, hacemos mención que el Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída ya en el expediente número 009-2001, ya estableció que la aplicación de un impuesto que busque gravar los juegos de azar con una tasa del 20% resulta excesiva y confiscatoria. Por ello se ha establecido un impuesto especial del 12%, mismo porcentaje que la actividad actual que tiene el casino de juegos y máquinas tragamonedas. Es decir, ya el Tribunal Constitucional ha regulado y en razón de ello nos allanamos a esa sentencia y hemos planteado que el 12% es el razonable en mérito a esa jurisprudencia. Y finalmente determina porcentaje de distribución del impuesto especial a los juegos y apuestas deportivas a distancia. Para el Tesoro Público, el 40%, porque son para los fines diversos de inversión pública que tiene el Estado. 40% como RDRs del MINCETUR, porque son el 25% de ellos va para labores de autorización, control y fiscalización, y el 75% para la promoción y desarrollo turístico. Y el 20% destinado para el IPD en los fines específicos que el ente determine. María Agüero, y donde hemos concluido en la necesidad de un convenio MINCETUR, Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud Mental, con el Colegio de Psicólogos, con los cuales fue la reunión, para poder atender, no solo registrar, sino contribuir, promover, porque una actividad de riesgo es preferible que ocurra en condiciones reguladas, porque igual si no, con la ilegalidad, la informalidad, igual es una realidad ya impuesta en la sociedad y tenemos la obligación de regular, controlar, fiscalizar y tener el máximo control para prevenir sus altos riesgos, como es el caso en la ludopatía. Asimismo, solo en la prohibición a los menores, porque tenemos que proteger a los menores. Hay diferencias actuales en la fiscalización que hoy ocurre, ¿no? En la fiscalización real y efectiva, en el ámbito del MINCETUR, está prohibido que un menor ingrese a una sala de casino de tragamonedas. De inmediato, con la supervisión, se cancela la autorización. En el ámbito de las loterías, que hoy día ocurre también en el Perú, una actividad regulada, ustedes han visto que un menor sí puede comprar una lotería. Un menor sí puede comprar juegos de raspa y gana. Y aquí vemos imágenes donde, de manera preocupante, se ven imágenes de una sala informal en provincias donde hay un menor y fue clausurada por el MINCETUR con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. No podemos exponer a nuestros menores, por eso tenemos que tener especialidad, tenemos que tener capacidad instalada, equipo humano, presencia nacional para una fiscalización real y efectiva de los juegos a distancia, como ocurre ya en la práctica y regulado formalmente en las salas de casino o tragamonedas. Señores y señoras congresistas, estas son las 14 preguntas que se han planteado y que será materia en esta segunda parte de brevemente detallar una tras otra. Solo
concluir con que en realidad nuestra preocupación es una preocupación centrada en regular de manera responsable. El CETUR tiene las atribuciones, competencias ya normadas. Hay todo un equipo que además, señor presidente, señor Germán Tacuri, comunico a través de todos ustedes que se acaba de obtener el ISO antisoborno, anticorrupción. La Dirección General Casinos y Tragamonedas cuenta ya actualmente con certificación de ese ISO de calidad, el ISO antisoborno, anticorrupción, que es todo un sistema que regula nuestras funciones de control, fiscalización, sanción, autorización. Y además referir la ley que nosotros hemos presentado como es la única ley que ha sido derivada al Ministerio de Economía y Finanzas y que cuenta en todo su extremo con una opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. En esa correspondencia es que procedemos ahora a absolver las preguntas. Pido autorización al presidente de la comisión para que el director Eduardo Sevilla sea quien refiera sobre estas inquietudes. Muchas gracias, presidente. Gracias a La usted, palabra, señor. presidente. Gracias a usted, señor ministro, y también por la voluntad de estar presente en esta sesión a pedido de los congresistas de la comisión. Antes de darle la palabra, ha solicitado, por favor, identifíquese. La palabra, presidente. Soy la congresista Katy Ugarte. Muchas gracias, congresista Katy Ugarte. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En principio, en base a la exposición de los especialistas y técnicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, y del Ministerio de Economía y Finanzas, MED, quiero manifestar mi preocupación, toda vez que en el seno de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, se ha aprobado el dictamen recaído en los proyectos de ley número 168 y 1923, que propone la ley que regula las apuestas deportivas y no deportivas a distancia realizadas por Internet y por otros medios de comunicación. En el mencionado dictamen surge un despropósito y grave contradicción cuando se recoge la disposición complementaria final originaria del proyecto de ley número 1923, que propone modificar el numeral 15.1 del artículo 15 del decreto legislativo número 1411, decreto legislativo que reguló la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia. Lo grave en este asunto, señor presidente, es pretender legislar sobre juegos de casinos, máquinas tragamonedas o juegos por Internet y apuestas deportivas a distancia, trasladando la competencia natural del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, en dicha materia al ámbito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sin considerar que en el Estado peruano, desde hace 16 años, se cuenta con un sólido conocimiento informático y de sistemas para la autorización. El registro, la fiscalización de las empresas del sector juegos en la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas del MINCETUR, y sin considerar la existencia del principio de especialidad, resulta contrario al espíritu del artículo 15.1 del decreto legislativo 1411,
que estableció que únicamente las sociedades de beneficencia están autorizadas, previa opinión técnica favorable y similares, no estando considerados los juegos de casino y máquinas tragamonedas, juegos por internet y apuestas deportivas a distancia. En ese sentido, señor presidente, esta modificación incluida de contrabando colisionaría directamente con las funciones del MINCETUR y estaría creando una especie de bicefalía en materia de autoridad peruana de juegos, por cuanto habría una autoridad de juegos presenciales dirigida por el MINCETUR y otra autoridad de juegos por internet dirigida por el Ministerio de la Mujer. Esta modificación no es pertinente y generaría lamentablemente un debilitamiento de la capacidad de control y fiscalización en el sector de juegos presenciales y por internet. En ese sentido, señor presidente, espero que próximamente, que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo debata este predictamen con las consideraciones que acabo de manifestar al respecto. Señor presidente, quiero informar que estoy presentando un proyecto que versa sobre la misma materia y solicito que en su momento se pueda considerar en el mencionado predictamen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Katy Ugarte. Solamente algunos puntos para ir aclarando. Cuando viene ya un proyecto de ley del Ejecutivo, la matriz, lo fundamental, los artículos que ellos han visto por conveniente incluir, ya es, digamos así, consensuado entre los diferentes ministerios. Motivo por el cual se está estableciendo que este proyecto de ley 2070 es el único que se tiene en discusión formal a pedido del Ejecutivo. Otros proyectos de ley pueden ser similares, pero no corresponde a la propuesta original del Poder Ejecutivo. Señor ministro, quería precisar algunos puntos. Sí, presidente Germán Tacuri, gracias. Por su intermedio quería dar respuesta a las inquietudes de la congresista Katy Ugarte para decirle que ciertamente a través del decreto legislativo 1249, el Ministerio de Comercio y Turismo forma parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Somos miembros del Consejo Consultivo y se dispone en el 95% de las salas de juego de todo el país oficiales de cumplimiento que hacen un control riguroso de la prevención del lavado de activos. Entonces, hay todo este marco normativo que ya nos da la atribución y que se viene realizando en labores conjuntas entre la SUNAT del Ministerio de Economía y Finanzas. Si me permite, hago la consulta para proceder a las inquietudes, las 14 preguntas. Presidente, dejaría, por favor, si es posible. Adelante, puede hacer uso de la palabra el especialista también del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Adelante. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, por vuestro intermedio, el saludo respetuoso a todas las señoras congresistas y señores congresistas integrantes de la comisión que usted dignamente preside. Nosotros, como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, hemos recibido un conjunto de 14 interrogantes que se habían presentado y vamos a proceder con su venia a responder puntualmente cada una de las 14. Pregunta 1. ¿A quiénes autoriza o regula el MINCETUR?
¿Solo a los domiciliados? Todo esto es referido al proyecto de ley 2070. Respuesta: el MINCETUR autoriza, registra y fiscaliza a los domiciliados y no domiciliados, resultando aplicables todos los requisitos y certificaciones establecidos en la ley, evitando fomentar un mercado paralelo no regulado. Para operar en el Perú, todos, sin excepción, se registrarán. Los que no cuenten con la autorización sectorial correspondiente serán considerados como juego ilegal. Pregunta número 2. ¿Por qué solo se aplica el impuesto especial del 12% a los contribuyentes domiciliados en el país? Respuesta. A la fecha, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, viene trabajando en una solución global para gravar los servicios basados en la economía digital, incluyendo a todas las operaciones realizadas a través de Internet. Y en ese marco, ha propuesto reformar las regulaciones fiscales para garantizar que las empresas multinacionales paguen un porcentaje sobre el beneficio residual que obtengan de sus operaciones a favor de las jurisdicciones de mercado, sin importar dónde operen o tengan fijado su domicilio fiscal. Como es un hecho de dominio público, nuestro país, el Perú, viene participando como invitado en las reuniones de la OCDE, habiendo suscrito en julio del año pasado, 2021, la declaración sobre una solución de 2 pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Posteriormente, el 8 de octubre del mismo año 2021, el Perú, junto con casi un centenar de países, ratificaron la actualización. En ese sentido, y en el marco de esa declaración, no se impondrán a empresa alguna impuestos sobre servicios digitales recientemente promulgados u otras medidas similares relevantes a partir del 8 de octubre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023 o la entrada en vigor del convenio multilateral. Que ocurra primero, razón por la cual, en opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Aduanas, SUNAT, ambas instituciones consideran que, en atención a los compromisos internacionales antes señalados, al Estado peruano no le sería posible aplicar el impuesto a los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia a personas jurídicas no domiciliadas en el país. Pregunta número 3. ¿Por qué el MINCETUR es uno de los beneficiarios del impuesto especial? Se establece en el proyecto de ley 2070 que del 100% recaudado por concepto del impuesto a los juegos, la distribución es la siguiente: 40% al Tesoro Público, 40% al MINCETUR, 20% al Instituto Peruano del Deporte. Respecto específicamente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el destino de los ingresos generados por el impuesto irá como recursos directamente recaudados en atención a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 004-2022 MINCETUR, que declara en emergencia el sector turismo, sector estratégico para el desarrollo socioeconómico del país, del cual dependen 3.5 millones de hombres y mujeres que laboran directa e indirectamente con la actividad turística. Asimismo, dicho decreto supremo dicta medidas para mitigar la grave crisis que atraviesa el turismo como consecuencia de la pandemia y está comprendido expresamente en el Plan de Emergencia del Sector Turismo, aprobado por resolución ministerial número 123-2022 MINCETUR, que en su numeral 7.3, medidas de apoyo económico, señala claramente la necesidad de regular los juegos de apuestas a distancia. Pregunta número 4. ¿Por qué la alícuota del 12% y no un porcentaje menor? Por principio de equidad y a fin de evitar una asimetría o discriminación, si actualmente el impuesto especial al juego presencial es del 12%, así también se ha planteado en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el impuesto especial al juego a distancia y apuestas deportivas a distancia con el mismo porcentaje del 12%. No podría ser mayor, como muy claramente lo ha explicado el señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, doctor Roberto Sánchez Palomino, porque poner un impuesto superior al 12% sería inmediatamente declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de acuerdo a sentencia y jurisprudencia ya establecida.
Este porcentaje propuesto en el Perú del 12% resulta atractivo a las empresas nacionales y extranjeras por cuanto si nos comparásemos con otros países de la región donde el juego a distancia y las apuestas a distancia ya están regulados, tenemos el caso de Colombia donde la tasa aplicable es del 15% y que se encuentra en el Congreso de Chile, por ejemplo, país que está en vías de regular los juegos y apuestas deportivas a distancia, donde se ha contemplado una tasa del 20%. Pregunta número 5. ¿Por qué el MINCETUR es la autoridad competente? Ya el decreto legislativo 1249, que modifica la ley 27963 que creó la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, identifica, señala al MINCETUR como el organismo supervisor del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en su artículo 9A12 señala que los juegos y apuestas deportivas a distancia se encuentran bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, en el marco de este sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es así que, por el principio de especialidad en materia administrativa y por la experiencia exitosa en la fiscalización real y efectiva de la actividad presencial de juegos de casino y máquinas tragamonedas a lo largo de 16 años, que ha permitido al Estado peruano recaudar más de 3.300 millones de soles, de los cuales 2.000 millones de soles han ido a las municipalidades provinciales y distritales, donde se encuentran esas 713 salas de máquinas tragamonedas y 17 salas de casino que mostró el señor ministro en su presentación, resulta totalmente afín a la explotación de los juegos a distancia que el MINCETUR sea el organismo competente. Este sustento se encuentra ampliamente desarrollado en la exposición de motivos del proyecto legislativo 2070. Asimismo, es necesario precisar que no sería conveniente, y eso va en la línea de lo expresado por la señora congresista Katy Ugarte hace minutos, que la autoridad administrativa sea una institución pública carente de la experiencia, carente de conocimientos, carente de infraestructura tecnológica necesaria y carente de recurso humano especializado, llámese ingenieros de sistemas o ingenieros electrónicos, para ser la responsable de autorizar, registrar, controlar y fiscalizar la actividad de apuestas deportivas a distancia, objeto de regulación de forma eficaz y eficiente. Y menos aún, pretender establecer una competencia administrativa compartida, la bicefalía que se refirió la congresista Katy Ugarte, de dos autoridades. Ello, y tiene que ver con el proyecto de ley 1923 contenido en el dictamen de la Comisión de Economía, afectaría las facultades de fiscalización efectiva. Cabe recordar que en 7 de los 8 proyectos presentados por iniciativa legislativa, todos, excepto el proyecto de ley 1923, coinciden en que el MINCETUR sea la única autoridad competente para regular, controlar y fiscalizar la actividad de juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Y es precisamente ese proyecto de ley 1923 el único que no ha sido ingresado tanto al MEF como al MINCETUR para opinión técnica. Pregunta número 6. El proyecto legislativo, ¿por qué tiene demasiados artículos? Respuesta. La viabilidad o pertinencia de un proyecto legislativo no se determina sobre la base del número de artículos o el número de capítulos que contenga. No consideramos, desde el MINCETUR, desde el gobierno, que el número de artículos del proyecto de ley sean excesivas, dada la naturaleza y complejidad de la materia objeto de regulación. Asimismo, al tratarse de una actividad sumamente especializada que va al compás del avance de la tecnología, recordemos que en el mundo hoy por hoy existen 4.000 empresas de juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, se requiere en nuestro país de un proyecto normativo que acompañe ese compás de la tecnología, pero también una sólida y eficaz regulación. Pregunta número 7. ¿El acondicionamiento y ubicación de los servidores informáticos solo resultará aplicable a los no domiciliados? Respuesta. Las normas sobre acondicionamiento y ubicación de los servidores, así como las demás normas técnicas, legales y económico-financieras,
se aplican tanto a los domiciliados como a los no domiciliados sin hacer distingo alguno. Todos se registran. Las plataformas tecnológicas domiciliadas o no deberán, previamente a la autorización del MINCETUR, pasar por un proceso de certificación nacional, sea internacional, que valide el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos tanto en la ley como en su reglamento, incluyendo los servidores. En la actualidad, las empresas de apuestas deportivas a distancia y juegos a distancia pasan por el proceso de certificación exigido por la Administración Nacional de Juego y por la Administración Tributaria de los países en que operan, sean domiciliados, sean no domiciliados. Pregunta número 8. ¿Por qué el impuesto especial del 12% no permite una deducción de gastos en forma general? Respuesta. No permite esa deducción de gastos porque el impuesto especial al juego no es una réplica del impuesto a la renta, razón por la cual, si bien grava las utilidades de los contribuyentes del impuesto, únicamente se permite la deducción del gasto de mantenimiento de las plataformas tecnológicas antes mencionadas. Esta aplicación del impuesto especial, con una alícuota y base imponible planteadas, busca regular una actividad que desde hace años viene desarrollándose en el Perú, sin reglas aplicables, sin pagar impuestos especiales, como sí se viene aplicando y pagando impuestos en el caso de Sudamérica en países como Colombia y Argentina. Por tanto, este impuesto especial del 12% a la actividad de apuestas deportivas a distancia y juegos a distancia sigue el modelo exitoso aplicado en el Estado peruano a los juegos presenciales de casino y máquinas tragamonedas, exitoso desde el punto de vista de recaudación en nuestro país. El mismo que a la fecha ha permitido generar más de 90.000 puestos de trabajo formales y, como se mencionó, recaudar al Estado peruano en el lapso de 16 años más de 3.300 millones de soles. Pregunta número 9. ¿El régimen de infracciones y de sanciones planteado en el proyecto de ley vulnera el principio de legalidad? Respuesta, no, no lo vulnera, debido a que las conductas que constituyen infracción administrativa se encuentran claramente establecidas en el proyecto legislativo. Sin embargo, si existiese una fórmula legal amplia en dicha relación de conductas, esta muy bien podrá ser eliminada a fin de no generar controversias innecesarias. Pregunta número 10. En lugar de autorizar, ¿por qué no se opta por la fiscalización posterior? Respuesta. La opción legislativa recogida en el proyecto de ley 2070 se desarrolla sobre la base del otorgamiento de autorizaciones administrativas, registro y de fiscalización posterior. Por consiguiente, no resulta ilegal, no resulta inconstitucional la opción legislativa propuesta por el Poder Ejecutivo. De los 8 proyectos presentados por iniciativa parlamentaria, donde se propone coincidentemente regular la actividad de juegos y apuestas deportivas, todos ellos también están sobre la base de autorizaciones administrativas. Pregunta número 11. ¿La regulación genera informalidad y disminución de puestos de trabajo? Respuesta, no. La exigencia de pagar un impuesto especial o exigir requisitos técnicos relacionados con el control y fiscalización de la actividad no genera desempleo, no genera informalidad. Todo lo contrario, promoverá la formalización y el ejercicio de las facultades de control y fiscalización de la autoridad competente, porque va a generar confianza en los usuarios, confianza en los inversionistas y, en consecuencia, un incremento en las ganancias y la consolidación de este negocio en los operadores, contribuyendo a una real y efectiva tributación. Tengamos presente que es la ausencia de regulación la que genera corrupción. La ausencia de regulación propicia el fraude en los juegos, las estafas, las extorsiones, el lavado de activos, la ausencia de controles, entre otros aspectos negativos que podrían afectar al Estado peruano como a los usuarios si es que como Estado no se regulan los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia. Actualmente, la competencia para elaborar el proyecto normativo y regular la actividad de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia proviene, como ya se mencionó, del decreto legislativo 1249,
donde el MINCETUR tiene a su cargo la supervisión en materia del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pasamos ahora a la antepenúltima pregunta, la número 12. La exigencia de la distancia mínima de los 150 metros de los colegios y templos respecto a los locales debe ser regulada en el proyecto legislativo. Respuesta, sí. La ley 27153 claramente es la ley que regula el juego presencial de los juegos de casino y máquinas tragamonedas. No resulta aplicable al juego de apuestas a distancia y apuestas deportivas a distancia. ¿Por qué no resulta aplicable? Porque hoy por hoy no tiene una regulación. Y es precisamente donde se hace necesaria esta regulación, esta ley especial, en el caso del proyecto de ley 2070, que sí va a establecer dicha prohibición. Pregunta número 13. ¿El proyecto de ley atenta contra la publicidad y el patrocinio? Respuesta, no. No atenta. Este proyecto de ley establece el derecho de acceder a la publicidad y patrimonio con ciertos límites y restricciones vinculadas al acceso de los juegos a menores de edad y el juego realizado en exceso. Bien lo dijo el señor ministro, juego responsable, fiscalización y tributación eficaz. Este juego realizado en exceso podría generar la enfermedad adictiva en los usuarios y por ello la preocupación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en su articulación de manera sumamente coherente con el Ministerio de Salud, con el Colegio de Psicólogos y con el Hospital Honorio Delgado Gineyo de Muchi. La protección y el cuidado de los menores se encuentra ya prevista en los fines de este proyecto de ley 2070. Pregunta número 14. ¿El porcentaje de retorno al público no resulta aplicable a la actividad? Respuesta, sí resulta aplicable en los juegos a distancia porque ya existen programas de juegos con generadores de números aleatorios, lo que los informáticos llaman sistema randómico, similares a los que existen en las máquinas tragamonedas. Su resultado depende exclusivamente del azar, los cuales son evaluados por laboratorios de certificación autorizados por el MINCETUR, sobre la base de estándares técnicos que serán plenamente desarrollados en el reglamento de la ley, del proyecto de ley 2070. Con eso, señor presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, estamos culminando las 14 respuestas a las 14 interrogantes. Muchas gracias. De igual modo, es el agradecimiento para el señor ministro y su equipo que ha venido a sustentar este proyecto de ley 2070, repito, iniciativa del Poder Ejecutivo. Ahora, de manera virtual, el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas también ha de hacer su participación. Invitamos al señor Marco Camacho, director general de la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos, para que haga su participación en torno a este proyecto de ley. Señor Marco Camacho, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, congresista. Muchas gracias por la invitación que permitirá que el Ministerio de Economía y Finanzas exponga su punto de vista respecto al proyecto de ley del Ejecutivo y el proyecto de ley 2020 también, ¿no? Si me permiten colocar un PPT, por favor. Señor secretario técnico, por favor. Sí, señor Marco Camacho, sí. Tiene la autorización. Perfecto, muchas gracias. Y por favor, si me comentan si está a la vista. Sí se observa. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces, como decía, voy a tratar de ser breve para tratar de exponer los puntos principales de la opinión del Ministerio de Economía sobre el proyecto de ley del Ejecutivo, ¿no? Y habida cuenta de que los colegas del Ministerio de MINCETUR ya también hicieron una exposición en la cual han comentado incluso algunos temas que versan sobre temas tributarios y están en exposición, ¿no? En primer lugar, como una especie de antecedentes, es que en los últimos años, ¿no?, con el adelanto de las plataformas tecnológicas y de la economía digital, lo que tenemos es que la actividad presencial en todos los ámbitos ha ido coexistiendo ya
con una actividad remota o a distancia, ¿no? Y en diferentes ámbitos, ¿no? Esto de alguna manera se ha profundizado también con el tema de la pandemia, pero lo que tenemos es que en verdad, antes de pandemia inclusive, ya la economía digital estaba avanzando en el mundo, ¿no? Esta economía digital que se conoce como aquella economía que realiza actividades que normalmente se realizaban de manera presencial y que ahora se realiza de manera remota a través del uso de plataformas informáticas, ¿no? Entonces, eso ya es, es una mecánica existente en el mundo desde hace algunos años y trae también en la tributación y en la regulación sectorial unos desafíos que tenemos que acometer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el ámbito que nos ocupa ahora? Es que los juegos y apuestas deportivas se realizan desde hace muchos años en el Perú, ¿no? Tenemos los casinos y máquinas tragamonedas, las apuestas, las rifas, los bingos. Esto ya se realiza desde hace muchos años en el Perú y está completamente reglado, ¿no? Tenemos el ente administrador que es Mincetur y esto está completamente regulado, pero siempre ha sido visto desde la manera presencial, porque era la única actividad, era la única forma que tenía la actividad de expresarse, ¿no? Entonces, esto ya existe y como consecuencia de eso, además, toda esta regulación de la actividad presencial tenía como correlato también su contraparte en la parte tributaria, ¿no? Entonces, en la parte tributaria también, cuando vemos, existe un impuesto a la actividad de casinos y máquinas tragamonedas, existe un selectivo a los casinos y máquinas tragamonedas, existe un selectivo a los juegos de azar también, ¿no? Pero, repito, todo esto ya está regulado, pero en términos de la actividad presencial. ¿Qué sucede ahora con el avance de la economía digital? Es que todo este tema se puede hacer también a distancia, ¿no? Repito, por medio de plataformas tecnológicas. Entonces, lo que sucede es que ahí sí todavía tenemos que hay espacios por regular en términos de la actividad remota, ¿no? Que es un poco lo que se quiere cubrir ahora con el proyecto de ley del Ejecutivo. Y esta ausencia de regulación se da tanto en la parte sectorial, es decir, regular el sector, ¿no? Regular el sector, como ya lo dijeron los colegas de Mincetur, pero también en la parte tributaria, porque la actividad presencial está regulada tributariamente, como ya mencioné, pero sin embargo la actividad remota no tiene una regulación tributaria, ¿no? ¿Y por qué no? Uno dice, ¿por qué no tiene una regulación tributaria? Porque en verdad la tributación viene después de la regulación sectorial. Entonces, este proyecto de ley regula el sector y además le coloca el componente tributario que lo que se está buscando, ya voy adelantando un poco a la exposición, lo que busca es que se homogeneice con el tratamiento tributario que tiene la actividad presencial, ¿no? Entonces, repito, consideraciones previas, tenemos una economía digital que avanza, no tenemos una regulación adecuada en este momento, ni sectorial ni tributaria, y este proyecto de ley entonces lo que busca es justamente establecer estos requisitos y condiciones para la explotación de la actividad a distancia, y además crea, de forma similar que la actividad presencial, un impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y crea un impuesto selectivo también para esta misma actividad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Algunas consideraciones también, es que si uno revisa la literatura de todo este tema, el juego online es una actividad que resulta más adictiva que el juego presencial, ¿no? Es más adictiva porque tiene algunos factores que multiplican esta adicción, ¿no? Y por eso genera un riesgo mayor inclusive, ¿no? Y decimos mayor porque va dirigido básicamente a la población joven, ¿no? Y la población joven que es la que tiene más acceso, ¿no? Decimos que hay una mayor accesibilidad, ¿por qué? Porque hay diferentes medios para acceder, ¿no? Antes uno tenía que ir a una sala en la cual puede apostar, ¿no? Y tiene que movilizarse, ¿no? Ahora no, es mayor accesibilidad porque hay diferentes medios. Uno puede entrar con un celular, puede entrar con un iPad, puede entrar con una computadora, en verdad hay diferentes formas de acceder, ¿no? Y estas diferentes formas de acceder además te permite acceder 24 horas, 365 días al año, ¿no? Entonces, es una accesibilidad que nunca se ha visto y que no corresponde con la actividad presencial, ¿no? Entonces, tiene una sensación de inmediatez también. Uno puede ir realizando actividades complementarias o otra actividad y puede igual estar apostando también, ¿no? Entonces, da esa sensación, ¿no? Tienes además el tema de la privacidad, se puede jugar en forma aislada y anónima, ¿no? Entonces, tiene varios atenuantes o varias características, perdón, que hace que incluso
tengan mayor riesgo de generar adicción que la actividad presencial, ¿no? Y entonces, mínimamente, tiene que tener un tratamiento en la parte tributaria también, tiene que tener un tratamiento mínimo que sea al cual se somete a la actividad presencial, ¿no? Repito, más aún cuando esto tiene algunas características que la pueden hacer más adictiva, ¿no? Entrando más en tema, en el impuesto selectivo al consumo, entonces, ¿qué es el impuesto selectivo al consumo? Es un impuesto que grava aquellos bienes que generan algún daño a la sociedad, ¿no? En este caso, son estos bienes, los juegos de azar y apuestas, ¿no? Que pueden generar comportamientos negativos en las personas, ¿no? Asociadas al juego no responsable, ¿no? Entonces, esa es la justificación técnica por la cual tiene que haber selectivo. Repito, ya existe selectivo en la parte presencial y ahora la idea es colocar este selectivo también para las apuestas a distancia, ¿no? Con el selectivo, ¿qué es lo que se trata? Se trata de encarecer el bien para tratar de disminuir el consumo, ¿no? Para tratar de disminuir el consumo de este bien y tratar de tener políticas públicas o políticas de salud más responsables, ¿no? Repito, no está grabado en este momento, la idea es homogenizarlo a lo que tienen en este momento los juegos de azar y apuestas de manera presencial, ¿no? Entonces ese sería nuestro impuesto selectivo al consumo. Entrando en detalle también, vamos a ver las principales características de ese impuesto selectivo al consumo, ¿no? Es un impuesto de periodicidad mensual, ¿no? Quiere decir que se determina con los ingresos de un mes y se paga al mes siguiente, como todos los impuestos mensuales, ¿no? ¿Quién lo va a administrar? Lo administra la SUNAT, al igual que el resto de impuestos selectivos al consumo. ¿Quiénes son los contribuyentes de ese impuesto? Aquellos sujetos que explotan las plataformas tecnológicas de juegos a distancia o apuestas deportivas a distancia, ¿no? ¿Cuál es la base imponible? La base imponible es el valor de cada apuesta, ¿no? Y por eso se define sectorialmente y en el mismo PL también para la parte tributaria qué es una apuesta, ¿no? Es todo dinero, bonificación valorizada en dinero aplicada en el juego a distancia o apuesta deportiva a distancia, ¿no? Entonces, la base imponible es el valor de cada apuesta. ¿Cuál es la tasa? La tasa es 1%, ¿no? Del selectivo, que es la tasa que es equivalente a la que actualmente pagan los casinos y máquinas tragamonedas, ¿no? ¿Cómo se efectúa la declaración y pago? Los sujetos domiciliados son las reglas generales, ¿no? De cualquier domiciliado en el país, ¿no? Es decir, es un pago mensual, se efectúa al día siguiente según su cronograma del número de RUC. Cuando son sujetos no domiciliados, la declaración puede ser en moneda nacional o en dólares. Existe un registro, va a existir un registro electrónico especial, ¿no? Y hay un uso horario también, ¿no? Porque como estas son plataformas que en algunos casos están afuera, para determinar cuál es el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Además, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que no solo existe selectivo, repito, no solo existe selectivo para gravar a la actividad presencial, sino también existe un impuesto a los juegos, ¿no? Este es un impuesto a los juegos que se aplica a aquellos juegos que se dan de manera presencial, que son los juegos de casino y de máquinas tragamonedas, ¿no? La tasa actual que tienen es una tasa de 12%, ¿no? Y como mencionaron los colegas de MINCETUR, es cierto, hay sentencia del Tribunal Constitucional sobre eso, pero ojo, quisiera hacer una aclaración, no es que el 12% sea la tasa máxima que se le puede cobrar a los casinos. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en sentencias es que la tasa de 20% parecía demasiada y que tenía que reconocer algunos gastos. Y por eso es que desde esa fecha el impuesto a los juegos y las apuestas deportivas a distancia, la base imponible reconoce un 2% por el mantenimiento y reconoce algunos gastos para este impuesto, ¿no? No reconoce todos los gastos, ¿por qué? Porque como ya se mencionó, no es un impuesto a la renta, es un impuesto a la actividad, ¿sí? Pero, y la tasa que tiene actualmente es 12%, ¿no? Repito, la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido clara sobre eso, no tenemos ningún tema ahí de inconstitucionalidad, pero la tasa, lo que dijo fue que no puede exceder del 20%, ¿no? Ese ha sido en su último pronunciamiento. En este momento está en 12%, es una decisión de política si es que esta tasa tendría que ser mayor o menor. En este caso, lo único que estamos haciendo es adecuando la tasa de la actividad remota a la misma que tiene la actividad presencial, ¿no? Es decir, 12%, ¿no? La declaración y pago es mensual, ¿no? De este impuesto a la actividad, ¿no? Repito, de forma general, es decir, lo que está establecido en el Código Tributario es que es entre 10 y 12 días del mes siguiente en función al número de RUC, ¿no?
Y entonces, este es básicamente las principales características del impuesto a los juegos a distancia, ¿no? ¿No? Y entonces, no puedo avanzar el PPT, no sé si se ve, yo aquí estoy tratando de avanzar. Ya, perfecto. Ya, entonces, básicamente ese es el proyecto del Ejecutivo. Yo ya después de la buena y extensa presentación que hicieron los colegas de Mincetur, no he querido entrar a los temas sectoriales que son de su propia competencia. He tratado de explicar los temas tributarios y el por qué creemos que este proyecto del Ejecutivo tendría que ser aprobado, básicamente porque pondría además el piso parejo para las actividades que se realizan de manera presencial con las actividades que se realizan de manera remota, ¿no? También nos solicitaban una opinión sobre el proyecto de ley 2206, ¿no?, del Congreso, y si bien es el mismo objetivo, ¿no?, tenemos nosotros algunas consideraciones sobre el tema, ¿no? Este proyecto también busca regular la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas, ¿no? Crea un impuesto a los juegos en línea de casinos y máquinas tragamonedas, que también sería de periodicidad mensual, ¿no?, en el cual al sujeto pasivo lo hacen también a la empresa operadora, ¿no? Y en estos casos estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, ya postula una alícuota del 15%, ¿no?, lo cual hace diferencia respecto a la actividad presencial, ¿no? Y lo que creemos es que debería mantenerse la misma tasa para tener una tasa homogénea en ambas actividades, ¿no? Y sobre estos, básicamente los puntos, estamos de acuerdo en varios de ellos, pero la tasa no. Pero además, lo que sí nos preocupa es que el proyecto de ley carece de elementos esenciales que permiten identificar la operatividad de la apuesta, ¿no?, de la actividad, perdón, ¿no? O sea, por ejemplo, no se define claramente la apuesta, ¿no? Los aspectos que identifican en qué momento se verifica la apuesta, cuánto se configura según los canales de pago que se pueden usar, ¿no? Entonces, hay cuestiones que sí tienen que ser reguladas en la ley, que no pueden ser dejadas a una regulación o una reglamentación posterior, ¿no? Esas encontramos que el proyecto de ley 2206 adolecen, ¿no? Repito, ya lo dije, pero hay un trato diferencial entre también los juegos de casino y máquinas tragamonedas realizadas por internet y los realizados en presencial, ¿no? Uno quedaría con tasa de 15 y el otro con tasa de 12, ¿no? Y lo que creemos es que, dado que ambos proyectos de ley tienen el mismo objetivo, y ya fue explicado por los colegas de Mincetur las bondades que tiene el proyecto de ley del Ejecutivo, lo que nosotros sugeriríamos y pediríamos encarecidamente a este Congreso es que se pudiese tomar todos los fundamentos técnicos, jurídicos y todas las definiciones establecidas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, ¿no? Y eso sería todo, señor congresista, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias también al señor Marco Camacho, director general de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos. También al ministro Roberto Sánchez Palomino por sus exposiciones. En la sesión anterior, cabe recordar, todos hemos llegado a un acuerdo de que sí era necesario regular y que todos deberían pagar los impuestos correspondientes, y más aún cuando la distribución de esos impuestos ya tenían un direccionamiento específico. Y uno de los puntos que también se ha resaltado era que un 20% de esos ingresos iban directamente al IPD, al Instituto Peruano del Deporte,
que nos permita en sí fortalecer la actividad deportiva, mayor inversión en la actividad deportiva, y era uno de los puntos fundamentales, y otro porcentaje para fomentar la actividad turística, que también es en nuestro país también una actividad que requiere ser fortalecida. Y repito, todos los congresistas hemos llegado a la conclusión de que sí es importante este proyecto de ley del Ejecutivo, que ninguno de nosotros tenía otra cosa que necesidad de absolver algunas consultas. Dichas consultas, una a una, han ido siendo absueltas, y también la pregunta que se manifestaba es que qué posición tenía el Ministerio de Economía, y también hace un rato ha podido definir el Ministerio de Economía que está de acuerdo al contenido del proyecto de ley. Señores congresistas, vamos a dar el uso de la palabra a las opiniones que puedan vertir cada uno de ustedes. Señor vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior, Pedro Edwin Martínez Talavera, tiene el uso de la palabra. Presidente, muy buenos días, muchísimas gracias. Yo creo que por principio el impuesto selectivo al consumo fue gravando ciertos productos que o eran tóxicos o producían enfermedades, y uno de ellos es justamente los juegos, ¿no? Produce de ludopatía. Por lo tanto, se debió haber pedido la apreciación técnica de los especialistas médicos del MINSA, y creo que aquí lamentablemente se han olvidado de ello, porque esto no es solamente un negocio de recaudación, es básicamente un control de la salud. El tema de las gaseosas es por cuestión de salud, el tema de los cigarrillos por cuestión de salud, el tema de los licores por cuestión de salud, el tema de los juegos es por ludopatía, por cuestión de salud de los niños, de los jóvenes, de los que les gusta este tipo de juegos y de apuestas. Por lo tanto, ahí se han olvidado de algo sumamente importante. Ahora, tampoco se ha contado con la participación o al menos la apreciación técnica que los involucrados en este tema, que son básicamente las empresas o los operadores de este tipo de empresas, ¿no? Algo que me preocupa mucho, y lo ha dicho el el encargado, del Ministerio de Economía y Finanzas, es que el proyecto presentado por el legislativo, creo que es por la congresista Diana, no es muy claro, pero tampoco es claro pues el proyecto del Ejecutivo, que quiere gravar con 15% a las apuestas a distancia, o a los juegos a distancia. Es obvio, si es que el que está aquí en el país, que paga un operador, que paga un local, es grabado con el 12%, el que está a distancia no tiene ese tipo de gastos. Por lo tanto, grabarle con el 15% sería lo más adecuado si se trata solamente de recaudar y no ver el tema básicamente de la salud. Entonces, carece de fundamento aprobar el del Ejecutivo y desechar el del Legislativo cuando no se ha consultado, para mí, a lo más importante, que es el sector salud, ¿ya? Y en este caso, los del área de psicología, pero algo se tiene que aportar, porque vuelvo a repetir, el impuesto selectivo al consumo no es solamente, no se creó con la finalidad de sacar el beneficio económico para el Estado, sino de controlar, de que los niveles se mejoren para que los seres humanos no se enfermen, ya sea mentalmente, ya sea físicamente, ¿no? Ese es la finalidad del impuesto selectivo al consumo. Por lo tanto, en todo caso, si se tuviese que grabar o que aprobar este proyecto de ley, debería acumularse a este proyecto, el del legislativo, o al proyecto del legislativo acumular el del ejecutivo, siempre y cuando, vuelvo a repetir, se cuente con la apreciación del Ministerio de Salud y de los propios operadores, quienes son los que se van a beneficiar o se van a perjudicar también con este proyecto de ley. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor presidente. Vamos a aprovechar la presencia del señor ministro para absolver esa consulta que el señor vicepresidente de la comisión tiene sobre las consultas en el tema del Ministerio de Salud. Señor ministro. Ciertamente, gracias, presidente, para dirigirme por su intermedio al congresista Edwin. Ya desde hace 16 años, el MINCETUR mantiene las competencias también del registro de personas con ludopatías, al cual también se tiene, evidentemente, desde su rol de fiscalización, la prohibición de exponer a riesgo a personas menores y a estos cerca de 1.900 personas registradas afectadas con ludopatía, ¿no? Asimismo, también nosotros hemos sostenido reuniones con el Colegio de Psicólogos, el propio director de Salud Mental del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud Mental, NOUCHI. Nos hemos planteado al respecto, evidentemente, la necesidad de, además de las acciones ya realizadas, porque este 40% con las cuales se graba o va al erario nacional, sí pensamos que allí es donde se nota la orientación también para los programas de salud mental. De otro lado, en esta reunión con estas entidades hemos decidido reforzar vía convenio las labores de gestión vinculadas a atender a esta población. Asimismo, tal opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y lo que refiere el congresista Edwin sobre el impuesto selectivo al consumo, nosotros también consideramos que de ser viable, creo que corresponde, por cuanto el impuesto selectivo al consumo, como bien refiere, es un impuesto que no se carga como doble tributación al empresario, a la empresa, sino al consumidor, al usuario, y este 1% evidentemente es como un fin para disuadir al no consumo excesivo. Si eso en su conjunto refuerza las labores de prevención. El ministro, pero yo vuelvo a insistir, una cosa es que ellos hayan tenido sesiones de trabajo, mesas de trabajo con algunos colegios de psicólogos, qué sé yo, pero para mí es necesaria la participación del MINSA. Es un tema netamente de la salud, ¿no? Pero bueno, al final no soy el único congresista, los demás seguramente van a tener su propia... y se sea equitativos en cuanto a el pago del 15% que solicita el otro. Sean grabados, ¿no? Porque el que invierte aquí en el Perú, el nacional, paga y el de afuera nunca paga y eso no está bien. Gracias, presidente. Bien. Ahora, presidente, me pediría, por favor. Señor ministro, sí, para continuar el diálogo en esta parte, porque es necesario precisar algunos puntos. Adelante, señor ministro. Sí. Seguramente hay dificultad en la red, pero ojalá que se me escuche adecuadamente, ¿no?
Solo mencionar que el proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud, por cuanto un proyecto de ley de esta naturaleza es trasladada a los ministerios respectivos y cuenta con la aprobación de todos los ministerios: Ministerio de Salud, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros. Entonces, eso es lo que hacía mención. Y el tema del 12%, estamos haciendo consideración ya de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha referido de ese parámetro, y nosotros estamos acogiendo por cuanto, si fuere menos o más, es evidente que chocaría, en opinión, con esa sentencia ya del Tribunal Constitucional en esa materia, ¿no? No sé si me ha podido escuchar el congresista del país de Arequipa. La Edwin. participación, presidente. Presidente. Congresista Bellido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, colegas congresistas de la comisión. Y a través suyo, presidente, el saludo correspondiente a nuestro ministro de Comercio Exterior y Turismo. Bueno, en principio creo que felicitamos al Ejecutivo por haber planteado este proyecto de ley que amplía y garantiza también los efectos puedan ser atendidos a través de una recaudación adecuada. Lo que corresponde, presidente, creo que como comisión también debemos ya avanzar con el dictamen de los diferentes proyectos que viene presentando el Ejecutivo, que muchas de ellas se han quedado prácticamente en medio camino y ya estamos cumpliendo prácticamente un año, y lo que yo pediría más bien es avancemos. Si hay algunos puntos que hay que mejorar o algún tema en el pleno, en el debate, lo haremos. Esa sería la sugerencia, presidente, y además todos los sectores, evidentemente, del Ejecutivo participan en la elaboración de proyectos de ley que vienen bajo propuesta desde el Ejecutivo. Entonces, tomando estas consideraciones, yo creo que deberíamos avanzar, presidente. Muchas gracias. Las observaciones de algunos congresistas, solamente manifestar que también hay otro proyecto de ley que se ha discutido en la Comisión de Economía. Entonces, nosotros también tenemos este proyecto de ley discutiéndose en Comercio Exterior. La votación que se había pospuesto para ahora era necesariamente pidiendo, de acuerdo a nuestros congresistas, la opinión del Ministerio de Economía, la opinión de Comercio Exterior, para que según eso ya se define el tema. Y ha de ser una situación en que coincidan las dos propuestas de ley ya en el Pleno. Y eso significará que teniendo ya dos propuestas, o digamos así, dos dictámenes, se ha de hacer un consenso para establecer ya definitivamente el proyecto de ley. Vamos a someter a votación el proyecto de ley 2070. Señor secretario técnico, proceda con la votación, por favor. Correcto, señor presidente. Congresista Takuri Valdivia. A favor.
Congresista Gutiérrez, a favor. Congresista Lizarzaburu. Congresista Revilla Villanueva. Señor secretario técnico, indican que hay problemas de conectividad. Tenga la bondad de llamar a los que faltan votar. Correcto, señor presidente. Congresista Aragón Carreño. Lizarzaburu. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Trigoso Reategui. Abstención. Congresista Trigoso Reategui, abstención. Congresista Ceballos Aponte. Señor presidente, han votado 9 señores congresistas, 5 señores congresistas a favor, 4 abstenciones. El predictamen ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias, señor secretario técnico. Gracias también a nuestros congresistas y a nuestras congresistas. Damos por aprobado por mayoría el proyecto de ley 2070 presentado por el Poder Ejecutivo. Sí, aquí está la llave abajo, entonces va a salir fría. De por sí. Entonces, este dictamen ha sido aprobado, el proyecto de ley 2070, por mayoría. Muy bien. Agradecemos la presencia de los señores funcionarios de los Ministerios de Economía y de Comercio Exterior y Turismo, encabezado también por el señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Pueden salir de la sala en cuanto estimen conveniente. No habiendo otros temas que tratar, se va a consultar la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. Si no hubiera ninguna oposición por algún señor congresista, se da por aprobado. Se da por aprobado. Ha sido aprobado entonces y se levanta la sesión, siendo las 10:10 de hoy. Muchísimas gracias. Hoy 6 de julio del 2022. Muchas gracias y reitero, feliz Día del Maestro a nuestros maestros y a nuestras maestras a nivel nacional. Muy buenos días. Buenos días a todos.